En este mes, y quizás en el mes siguiente, vamos a continuar sobre este tema que lo estamos titulando Conquistando la Tierra Prometida. Conquistando la Tierra Prometida. Miren, hermanos, durante este mes vamos a echar un vistazo al libro que lleva el nombre del sucesor de Moisés. Este fue el que llevó a cabo la conquista de la tierra prometida. En los planes del Señor, Josué fue un valioso instrumento preparado al lado del gran Moisés. Y cuando éste murió, Dios lo llamó para que se hiciera cargo de la conducción del pueblo de Israel. En realidad, los israelitas no tuvieron que hacer ningún esfuerzo para recibirlo, por cuanto siempre anduvo junto con Moisés y además él continuó la misma política de su antecesor, apegado a la ley de Dios y siguiendo sus pisadas. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Josué. Vamos a leer el primer capítulo y lo vamos a hacer en forma antifonal. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el siguiente. Josué capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Abra su Biblia en el libro de Josué. Dice así: preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. 2, léanlo por favor. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Prosperar tu camino, entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Versículo 12.
También También habló habló Josué a los rubenitas rubenitas y y gaditas gaditas y a la y a media la media tribu de Manasés diciendo, diciendo, Acordaos de la palabra que Moisés siervo de Jehová os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, os ha dado esta tierra. 14. vuestras mujeres, vuestras mujeres, vuestros vuestros niños niños y vuestros ganados ganados quedarán en la tierra de Moisés Moisés os ha dado a este lado a del este Jordán. lado del Jordán, mas Mas vosotros, vosotros, todos los valientes valientes y fuertes, pasaréis pasaréis armados delante delante de de vuestros vuestros hermanos y les y y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros nosotros haremos todas las cosas cosas que nos has que nos ha mandado, mandado e e iremos a donde donde quiera quiera que que nos nos mande. mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. 18. cualquiera que Que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a a tus tus palabras palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Miren, hermanos, este libro es interesante desde todo punto de vista. Aquí vemos a Dios obrando en la vida de Josué. Ya lo había hecho con Moisés. Y aquí estamos viendo en este capítulo 1 el llamamiento de Josué. En primer lugar, Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Cuando Dios le está diciendo esto a Josué, es interesante la manera como Dios le anuncia a Josué la muerte de Moisés. No dice que ha muerto Moisés, sino que ese hombre era su siervo. Le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Para Dios, Moisés siempre fue un hombre muy importante. Fue el instrumento que escogió para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Fue la persona que recibió de las manos de Dios las tablas de la ley para entregarlas al pueblo israelí. Y según leemos en la última parte del libro de Deuteronomio, este siervo fue muy destacado. Y la Biblia dice en Deuteronomio lo siguiente: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Cómo Dios se está refiriendo a su siervo Moisés? Y lo dice, y se lo dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. En segundo lugar, lo que Josué debía hacer delante de Dios y del pueblo israelita. ¿Qué es lo que Josué debía hacer? Josué debería de tomar la responsabilidad de Moisés para conducir al pueblo de Israel a la posesión de la tierra prometida. Es decir, Josué iba a ser el instrumento para el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Los versículos 8 y 9 del primer capítulo de Josué nos dicen
que Josué es la responsabilidad que él debía asumir en la conducción del pueblo, que pueden resumirse en dos. La primera, que debía seguir cumpliendo las leyes y ordenanzas divinas tal como lo había hecho su antecesor Moisés. Y la segunda, que debía esforzarse y ser muy valiente. Quiero volver a repetir esta parte para que usted lo entienda. La primera parte que nos dice la responsabilidad que Dios le da a Josué es que debía seguir cumplidamente las leyes y ordenanzas divinas tal como lo había hecho su antecesor Moisés. Y la segunda es que debía esforzarse y ser muy valiente. En tercer lugar, Josué es aceptado por el pueblo de Israel. Aunque este hombre debió sentir que la responsabilidad a él entregada era muy grande y probablemente no tuvo algún gesto de rechazo a lo que el Señor le entregaba, sino un temor reverente hacia la persona que él debía reemplazar. Recordemos que Josué había palpado cómo el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Moisés cuando salieron al desierto y cómo le reclamaron comida y agua en medio del desierto y Dios le respondió. Es decir, Josué sabía que el pueblo de Israel no era tan fácil de continuar, no era tan fácil de guiar. Sin embargo, cuando él se dirigió al pueblo y les habló sobre lo que Dios le había dicho, de inmediato fue respaldado sin ninguna objeción. Seguramente también porque era un hombre conocido y amado por la gente, pues siempre lo vieron al lado de Moisés como un colaborador eficiente y leal. Es que cuando alguien camina con Dios, el respaldo de Dios es allí imperecedero. En segundo lugar, hermano, Josué envía espías. Vamos a leer el capítulo 2, así mismo en forma antifonal, para que usted entienda lo que estamos estudiando. Josué capítulo 2, todo el capítulo lo vamos a leer. Dice así, yo leo el primer versículo, usted lee en el siguiente. Josué envía espías a Jericó. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 12 espías secretamente diciendo, andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahat y posaron allí. Versículo 2. Léanlo, por favor. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahat, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Versículo 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que los hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. ¿De dónde eran? Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado
y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos enterrados. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron y los perseguidores. Versículo 8. Estamos en Josué 2. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, Lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. 12. Ruego pues, ahora que juréis por Jehová, que como como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. 14. Ellos le respondieron: Ellos me respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. por la vuestra. Si no denunciaréis este este asunto nuestro, Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Y ella vivía en el muro. 16. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estar escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atrás este cordón cordón de grana a la ventana por la cual nos colgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestras cabezas, si mano le tocare. 20. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Versículo 22. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que vieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. 24. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. También todos los moradores del país desmayan delante de nosotros.
Miren, hermano, lo que está pasando en este capítulo 2 que acabamos de leer. Josué envía espías. La mujer que se llamaba Rahab, parece que era una costumbre el enviar personas en calidad de espías para que reconozcan con quiénes van a enfrentarse y tomar algunas medidas estratégicas. Josué, como Moisés, envió también espías a la ciudad de Jericó, que era la entrada hacia la tierra prometida. Los enviados por Josué fueron a una casa de negocios carnales que estaba dirigida por una mujer que se llamaba Rahab. Y nos preguntamos en esta hora, ¿por qué fueron a este lugar que, según parece, era un centro de corrupción? Seguramente, hermanos, porque aún había mucha gente allí y era el lugar adecuado para oír las opiniones y pareceres de las personas que concurrían en ese lugar. Es decir, donde hay mucha aglomeración, donde hay mucha gente, pues la gente comienza a hablar y hablar y hablar. Entonces, ellos fueron a ese lugar para espiar allí. En segundo lugar, la confesión de Rahab. Miren, hermanos, pero el rey de Jericó recibió un aviso sobre los espías que había enviado Josué y el lugar donde se encontraba. Por esta razón, el rey mandó a decir a Rahab que identificara a esos hombres, pero esta mujer, que ya estaba enterado de la presencia de los espías hebreos, los escondió en el terrado de su casa. Cuando pasó el peligro, habló con estos hombres y les hizo una extraña confesión, que lo leemos en el versículo del 9 al 11. Permítame volverlos a leer para entenderlo. Josué 2, versículo del 9 al 11, dice así: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mire lo que está manifestando esta mujer. Les hizo una extraña confesión aquí para ella. ¿De qué manera esta mujer tuvo esa información y llegó a esa convicción? Miren, hermanos, no hay que olvidar que la casa de Rahab era un lugar donde venían toda clase de personas que conversaban en alta voz, y por esta razón ella se enteró de todo lo que ahora confiesa a los espías. En tercer lugar, la promesa de los espías. Miren, hermanos, cuando los espías enviados por Josué salieron de la casa de Rahab para dar el informe a su líder, esta mujer les arrancó una promesa que es muy interesante y que aparece en Josué, versículos 12 y 13. Leamos, por favor, Josué, capítulo 2, versículos 12 y 13. Miren lo que esta mujer le dice. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová,
que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Lo que esta mujer le estaba diciendo a los espías es interesante. De este modo no solo cobraba la protección que les había dado, sino que además comprobaba lo que ella les había dicho acerca de que estaban convencidos de que Jehová les había entregado esa tierra. Los espías no vacilaron en prometer que se cumpliría lo indicado por Rahab, lo que en efecto hicieron según las narraciones que siguen más adelante en este libro. En tercer y último lugar, amados hermanos, las victorias y el éxito final. Nuevamente le pido que abramos la Biblia en Josué para leer el capítulo 6 y lo vamos a hacer así mismo en forma antifonal. Josué capítulo 6 dice: la toma de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Versículo 2 del capítulo 6. Léanos, por favor. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Versículo 4. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Versículo 8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Versículo 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre
y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despunte del alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema, Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahat la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. 8. Pero vosotros guardáis del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. 22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahat, a su padre y a su madre, y a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. 24. Y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahat la ramera y a la casa de su padre, y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito, hecho los cimientos de ella, y sobre su hijo menor, asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Miren, hermanos, las victorias y el éxito final. La toma de Jericó. Lo acabamos de leer en el capítulo 6 de Josué. La narración de este gran suceso está completa en este capítulo 6 del libro de Josué. No fue mediante una batalla cuerpo a cuerpo donde prevalecen los más valientes y los más diestros, sino mediante una extraña forma que Dios ordenó a Josué realizar con su ejército. 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó.
el toque de las bocinas y el grito de la gente. Eso fue todo lo que hicieron los soldados de Josué para que las murallas que protegían la ciudad se derrumbaran y pudieran entrar los soldados para realizar su tarea de conquista. Interesante este método de Dios. Es que con Dios, hermanos, no hay cosa que nos asombre, porque Dios es Dios fiel. En segundo lugar, las victorias sucesivas. Lo que sigue después de la conquista de Jericó tiene que ver con una serie de batallas que sostuvo Josué, tomando y destruyendo Ai. Esta batalla dejó un número de 12,000 hombres y mujeres que murieron en una destrucción completa que terminó colgando al rey de esta ciudad. Anteriormente vino la derrota de los amorreos en esa larga batalla en la que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Josué y su ejército obtuvo una sonada victoria. Vale recordar aquí lo que dicen los versículos 42 y 43 del libro de Josué capítulo 10. Permítanme leerles estos dos versículos. Josué capítulo 10, versículos 42 y 43. Dice así: todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Hermanos, aquí estamos viendo cómo Josué derrotó y hubo unas derrotas sucesivas que Dios le permitió hacer. Y por último, la victoria completa. Esto lo leemos en Josué capítulo 11, versículos del 16 al 23. Leamos, por favor. Josué 11, del versículo 16 al 23, y lo hacemos en forma antifonal. Josué 11, del 16 al 23. Dice así: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Neguet, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabat, las montañas de Israel y sus valles. Versículo 17, léanlo. Desde el monte Alá, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlo, y que no les fuese hecho misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a su ciudad. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. 23.
Tomó pues Tomó Josué pues toda la Josué tierra, toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová Jehová había dicho a Moisés, y y le entregó Josué a los a israelitas los israelitas por herencia conforme conforme a su distribución, según según sus tribus. y La tierra descansó de la guerra. Pero de las ¿quién tierras. guerra? Victoria completa, hermano. En estos versículos tenemos la descripción final de la victoria de Josué y su ejército en la conquista de la tierra prometida. No fue una tarea simple o sencilla. Según el versículo 16, dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Pero en todas estas batallas, la presencia de Dios estuvo con él hasta que finalmente tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. El éxito de toda esta empresa militar fue causado por Dios, ocupando como siempre a un instrumento humano, en este caso a Josué. Amados hermanos, esto es lo que hemos estudiado en esta hora en la conquista en la tierra prometida y cómo Dios nos da a cada uno de nosotros ese privilegio de poder conquistar lo que querramos conforme a su soberana voluntad. Amados hermanos, cuando se sucede a un gran hombre, como en el caso de Josué y Moisés, el capítulo 1 de este libro de Josué nos da una interesante enseñanza acerca de la forma correcta en que se deben hacer una sucesión de esta naturaleza. Por regla general, cuando alguien muere y otro tiene que ocupar ese puesto, naturalmente esa persona empieza por hacer cambios y modificaciones en todos los aspectos, queriendo borrar la imagen de la persona que salió e imponer la suya propia. Es imposible que la persona nueva tenga ideas diferentes mediante las cuales desea desarrollar su trabajo de acuerdo con su manera de pensar y ver las cosas. Sin embargo, es un error intentar cambios bruscos, contrarios, porque eso puede causar reacciones en las personas que trabajaron bajo la jefatura anterior, y por este camino lo único que va a conseguir esa nueva autoridad es hacerse odioso a la gente que lo dirige. La recomendación que Dios le dio a Josué, quien iba a reemplazar a Moisés, que había muerto, es que siga las mismas líneas de conducta de su antecesor, pisando sus mismas huellas y haciendo todo lo que él había hecho anteriormente. Este fue el secreto del éxito de Josué, y es también el secreto de toda persona que entra a reemplazar a otra por causa de la muerte. Posteriormente se pueden hacer algunos cambios, como en efecto así lo hizo también Josué. La aplicación de esta lección, amados hermanos. La historia de la cananea Rahab forma parte de estas 4 mujeres extranjeras mencionadas en la genealogía de Jesús, que son Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Según Ruth capítulo 4, 21 y según Mateo capítulo 1, 5, Rahab se casó con un tal Salmón, y de esa unión matrimonial nació Boz, que se casó con la moabita Ruth, de la que nació Obed, que fue padre de Isaí, quien engendró al rey según el corazón de Dios, al rey David. ¿Cuál fue el principio de esta maravillosa historia? Rahab. Rahab, que vivía en Jericó, escondió a los espías que envió a Josué y luego les
contó cómo ella había desarrollado la fe en Dios de los hebreos por las noticias que habían llegado a sus oídos. Esta cananea se convirtió a la fe de los hebreos y todo comenzó con esa gran decisión que tomó al proteger a los espías enviados por Josué. La bendición de Dios vino sobre esa mujer desde ese día y todo lo que ocurrió en ella posteriormente fue obra de la gracia de Dios que transformó su vida e hizo de ella un instrumento de bendición. Es que, amados hermanos, cuando la gracia de Dios transforma a una persona, no solo la hace nueva, sino distinta y superior. Y lo que hizo Dios con Rahab puede hacerlo también en nuestros días en cualquiera que tome una decisión semejante a la que tomó Rahab. Vamos a las preguntas y vamos a ver si entendieron el estudio. 3 capítulos, 4 capítulos. Oh, son tantos, hermanos. Lo que hemos leído en la historia de Josué, no es nada. ¿Verdad? Primera pregunta. Vamos a ver quién contesta. ¿Qué fue lo que Dios comunicó a Josué? Repito. ¿Qué fue? Que su hijo había muerto. Le comunicó a Josué. Que su siervo había muerto. Su siervo Moisés había muerto. Siervo Moisés ha muerto. Y le dice, mi siervo Moisés. Segunda pregunta. ¿Qué nombre tenía la mujer de la casa donde llegaron los espías de Josué? Rahab. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cuál fue la promesa que hicieron los espías a Rahab? ¿Cuál fue la promesa que hicieron los espías a Rahab? Que la iban a ella y a su casa y a sus hijas no lo iban a tocar. Sí, pero ¿cuál era la promesa? De que ella no dijera nada. O sea, la condición. ¿Sí? Otra pregunta. ¿De qué manera fue la toma de Jericó? Repito. ¿De qué manera fue la toma de Jericó? ¿De qué manera? No hablen todos, uno a la vez. El pueblo dio vueltas por 6 días y luego los 7 días, en el último día, el 7º día, dio 7 vueltas, tocaron las trompetas de los sacerdotes y de ahí el pueblo gritó. En 5 y se derrumbó la muralla. Sí. Ok. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, no le escuché porque estaba teniendo una llamada. Repito la pregunta. ¿De qué manera fue la toma de Jericó? Las vueltas, ¿cuántas vueltas dieron? 6 días dieron vueltas y el último día, el 7º día, dieron 7 vueltas. 7 vueltas. Y tocaron las bocinas y gritaron. Y luego gritó el pueblo. Y ahí se vinieron los muros. Y ahí se vino los muros, cayeron. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a memorizar este texto que lo tenemos en Josué capítulo 11, versículo 23. Josué 11, 23, que dice así. Josué 11, 23. Ya lo tienen. Abran su Biblia. 1, 2 y 3. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra de la guerra. Josué 11, 23. Una vez más. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés.
y la entregó la entregó Josué a los israelitas por por herencia herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. de la guerra. Josué Josué 11, 11:23. 23. Amén. Amén. Este ha sido el estudio de hoy, amados hermanos. Estaremos viéndonos el próximo jueves para otro estudio y lo estamos titulando el segundo estudio, Poseyendo la Tierra Prometida. No se olvide, el domingo tendremos culto a las 11, el martes tendremos culto de oración, miércoles discipulado y jueves estudio bíblico. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos, y que la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Oramos para despedirnos. con su espíritu. Soberano Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el grupo de hermanos reunidos el día de hoy. Bendícelos. Si algún hermano está enfermo, pon tu mano poderosa, tu mano de alivio, tu mano de sanidad. Si algún hermano está pasando por una necesidad, Señor, económica, espiritual, corporal, física, Padre amado, sé tú derramando bendición sobre su vida, dándole la paz y la tranquilidad que necesita. Bendice a tu pueblo, Señor. Guárdalo, protégelo, guíalo, dirígelo. Ábrele las ventanas de los cielos. Derrámale bendición sobreabundante desde ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Amén. Nos estamos viendo el domingo a las 11, si el Señor no ha venido, y los días martes, miércoles y jueves con los cultos regulares. No se olviden, hermanos, de sus ofrendas y sus diezmos. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Buenas noches. Bendiciones.